Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, pero muy buenas noches, y estamos hoy iniciando la tercera temporada de Pulsión de Radio y estamos aquí compartiendo este momento con Diego Yaiche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Gabriel. Un gusto estar nuevamente en este estudio. Qué nervios, ¿eh? Bueno, se viene la tercera. No hay dos sin tres. Bueno, y nos acompaña también hoy Miguel Calvano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Hola, Miguel. Bueno, con quien vamos a compartir hoy este programa de apertura, pero que además va a ser una de las rutilantes incorporaciones al equipo de Pulsión de Radio. Así que le damos la cálida bienvenida. Bueno, espero estar a la altura de la circunstancia. Y Gabriel Pulice, ¿y por dónde anda el señor Luis Di Santo? Y no Luis Di Santo, justo estaba buscando a ver si lo encuentro, a Luis Di Santo. Acá lo encontré. ¿Pero dónde lo encontró Gabriel Pulice? Que lo diga él, Queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, les mando un mensaje. A ver, se cortó el mensaje, ahí va. Para este primer programa de la tercera temporada, les deseo lo mejor. Aquí en este momento navegando por el estrecho de Magallanes. Buen programa y que sea una feliz temporada. Y una bienvenida también a todos los que nos van a acompañar. A todos y a todas. Bien, bueno, ahí rumbo a la Antártida. ¿Escuché bien? Nuestro corresponsal en la Antártida. Ajá, ¿sí? Por el estrecho de Magallanes. Sí, se nota porque se mueve el barco, ¿no? Sí, entonces, vi que se le movió ahí el audio. Se le movía el audio. Bien. Bueno, y vamos con algunas presentaciones. Lo sigo. En primer lugar, a quienes nos vienen acompañando ya desde la primera temporada, si yo mal no recuerdo, desde el momento cero. Uh-huh. Que hoy vamos a contar con la participación de Germán Armando en El Rincón de los Libros, y como parte del equipo de esa ya clásica columna de nuestro programa. Y también nos van a acompañar Rubén, el Corcho Goldberg, desde Córdoba, desde Rubén Libros, y también vamos a contar con la participación en esta tercera temporada de Francisco Casadei, del Gran Pez de la ciudad de Mar del Plata. Y hay una novedad en el Rincón de los Libros, ¿no? Sí, se suma una librera. No. A ver. No es una librera. No. ¿Qué es? No. A ver, preséntela usted. Se suma una gran lectora y escritora, además de psicoanalista, y que aparte, digamos, tiene un trabajo editorial muy importante, ¿no? Desde En el Margen. Digamos, se va a sumar justamente desde En el Margen. ¿Quién? Elga Fernández. Muy bien. Bueno, y entonces con eso completamos el equipo de esa sección, más allá de que nos podemos llegar a tentar en presentar también algún que otro libro, ¿no? Sí, y aparte no sabemos si durante el año no habrá alguna otra novedad, ¿no?, en esa sección. Sí, va a ser un año con muchas novedades, ¿eh? Vamos a ver cómo empezamos
por ahora sabemos. No sabemos cómo termina este año. Pero bueno, en tren de presentaciones, y hoy también vamos a tener ocasión de conversar y presentar a otro de los colegas que nos va a acompañar, que es Hugo Boskin, que va a ser hoy la presentación de una nueva modalidad de la sala de cine, donde vamos a hacer una invitación para que la audiencia tome la palabra, pero eso ya lo va a comentar más tarde Hugo. Vamos a tener también la participación en la agenda cultural de un prestigioso actor, también psicoanalista, que es Gabriel Nicola, que ya estuvo en Pulsión de Radio el año pasado en la presentación del Chico de la Habitación Azul. Y bueno, ya en los próximos programas también se va a ir sumando. Y bueno, va a haber también nuevas secciones, una sección que vamos a, en realidad ya conocen por sus ecos y resonancias desde París, a nuestra querida amiga y colega MP, pero ahora va a tomar la palabra ya, y vamos a inaugurar, a propuesta de ella también el título, una sección que a mí la verdad es que ya me empieza a resultar de lo más cautivante, que es Jeux des Amours, mejor lo va a decir ella, ¿no? Mi país y París. La semana que viene, el próximo viernes, vamos a tener la primer participación de ella. Y vamos a tener también, hoy vamos a inaugurar con también un conocido protagonista de Pulsión de Radio, que es Diego Yaiche, de una nueva sección que, bueno, preséntela a ustedes ya que está. Sí, Crónicas Nómadas, ya les hablaré de eso. Bien, bueno, si les parece, vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta estamos en nuestra hora de... En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Me sentaría solo y miraría tu luz, mi único amigo durante las noches de adolescencia y todo lo que tenía que saber. Lo escuché en mi radio. Les diste todas esas estrellas de antaño a través de guerras, de mundos invadidos por Marte. Los hiciste reír, los hiciste llorar. Nos hiciste sentir que podíamos volar. Radio. Así que no te conviertas en un ruido de fondo, un telón de fondo para que las chicas y los chicos que simplemente no saben o simplemente no les importa y solo se quejan cuando no estás ahí. Tuviste tu tiempo, tuviste el poder, aún no has tenido tu mejor hora. Radio. ¿Por qué la radio, Miguel? Bueno, en principio, escuchándote recién hacer la presentación, me parecía que se podría decir que la entrevistada de hoy es la radio. Vamos a entrevistar a la radio. Que hable la radio. Vamos a ver si habla. Bueno, para eso un poco de historia, por lo menos la historia argentina de la radio. Todo comenzó con Los Locos de la Azotea. Los Locos de la Azotea eran un grupo de jóvenes que transmitieron la ópera Parsifal desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires. El autor de la transmisión, Enrique Susini. Aquella primera transmisión radiofónica de la historia se registró en Argentina en agosto de 1920. Se inauguró también, con esa transmisión, la primera emisora nacional, LOR Radio Argentina. Fue la primera emisora inscripta como empresa radial en un registro internacional, razón por la cual es reconocida como la primera radio del mundo.
Está Una chequeado. noticia sorprendente. ¿eh? Está Está chequeado. chequeado. Sí, yo le pedí que chequee por Está favor esa chequeado. información porque encima de campeones del mundo Claro. y nos acusan de ciertas cosas, mejor Nos no robamos presumir la cosas pelota. que Nos- no estemos a la altura de sostener. En vez de ¿no? la pelota nos robamos la radio. Había antecedentes de transmisión radiofónica, por ejemplo, ya desde 1879, en Massachusetts. Pero radio oficial fue la Argentina la primera. Vertiginosamente las radios comenzaron a emerger inmediatamente y se convirtieron en un fenómeno social. Vertiginosamente quiere decir que en 5 años, en 1925, ya había 12 estaciones de radio en Buenos Aires y 10 en el interior. Entonces, acá hay algo absolutamente llamativo, que es que antes de la existencia de las teorías de la comunicación, está la radio. El esquema inicial se instala con los locos de la azotea, emisor, receptor. Que el receptor era justamente los locos, un grupo de jóvenes que tenían un receptor cada uno y escuchaban la ópera desde otro lugar, desde donde se estaba transmitiendo ahí en el Coliseo. Sí, que eran unas pocas familias, Claro, ¿no? Las claro. que pudieron seguir esa transmisión. Entonces, el medio, la radio, el mensaje, la ópera. La radio como inicio de lo que se llamó la mass media. Transmisión a muchos receptores de un único emisor identificado, siendo los receptores anónimos. Es interesante marcar eso de que la radio se anticipa a los teóricos de la comunicación, a todos, a Václavic, a McLuhan, a Jacobson. El primer estudio sobre la comunicación es de un tal Shannon, es de 1948, o sea, casi 30 años después. Sí. Escribió un texto llamado Teoría Matemática de la Comunicación. Y antes de la televisión. Claro, por supuesto, y antes Sí. de la televisión. Sí, sí. Sí, sí. En la década del 20, vuelvo a Buenos Aires, surgieron algunas radios. Cultura, Sudamérica, que era la original Radio Mitre, Brusa, que luego se llamaría Excelsior, y luego La Red. Luego Gran Splendid, actual Splendid, y en Rosario la radio serialista, LT3, la primera emisora fuera de Buenos Aires. Después aparecerían Nacional, que era antecesora de Belgrano, Brigadier López en Santa Fe, Radio Parque en Mendoza. En 1927 aparece la radio municipal, Broadcasting Municipal. Luego desembarcaron Rivadavia, Porteña, que se transformaría en Continental, América, Casa América, hoy Radio del Plata, El Mundo. En 1937, recién en 1937 aparece Radio Nacional, digamos la radiodifusión del Estado. Sobre el cierre de los 20 y comienzo de los 30 surgió el radioteatro con artistas destacados. Hilda Bernard, Susi Ken, Luis Andrini, Pepe Arias, Enrique Santos Discépolo, Nini Marshall. Poco a poco, la radio comenzó a convertirse en un objeto central en los hogares. Un verdadero acontecimiento cultural, la radio. Radio, entonces, como hecho cultural, efecto de un desembarco de la tecnociencia de la época en los hogares a escala global, porque esto fue a escala global. Es impresionante lo de la radio. Sí. En todo el mundo, en todos los continentes, en todos los países aparece la radio. Sí, en muy poquito tiempo, En muy de poquito a cientos tiempo. de cientos de miles. ¿no? Exactamente. Mm. Hecho ligado, me parece a mí, ¿no? Por una parte, a la cierta universalización de la voz humana y a cierta democratización de los procesos culturales. Cierta. Discúlpame, democratización. Miguel, intercalo un dato Dale. histórico, ¿no? Que es precisamente la revista Todo es Historia, que ahí estoy tomando el dato de un libro de Martín Berrade, que es acerca de la radio del mundo, y que dice que para 1925 existían en el país ya 125.000 aparatos de radio. Ah, mira. ¿Mm?
Claro, ese dato no lo tengo, la cantidad de aparatos. 125.000 Impresionante. aparatos. Es impresionante. Si lo multiplicamos por 4 o 5 personas alrededor de cada aparato, da un montón de gente Sí. eso. Y que Sí, seguramente eran más porque Claro. vendrían los vecinos, ¿no? Claro, ese fenómeno se dio con la televisión. Yo recuerdo mi infancia de eso, ¿no? El primer televisor apareció en la casa de al lado de la mía, Sí. justo en la casa al lado. Lo que empezó a suceder entonces es que a la tarde la casa de al lado se llenaba de pibes que íbamos a ver a Piluso y a los jinetes de Mackenzie. Era la Claro. única casa del barrio que tenía televisión. Bueno, entonces, la radio transforma un modo humano de relacionarse con los otros. En principio, bajo el modo de una imposición. Éramos, como se suele decir, radioescuchas. Objeto pasivo de una serie de voces identificables, no anónimas. Los años 40 podrían catalogarse como la época de oro de la radiodifusión, al menos en Buenos Aires. Las programaciones contaban con grandes estrellas de la música, las orquestas de tango más importantes, los ciclos de radioteatro, como los Pérez García, paralizaban la vida cotidiana. El humor tuvo su lugar, luego aparecieron los deportes, fútbol, boxeo, automovilismo. En los 50 aparece la televisión, y entonces la radio tiene que reconvertirse. Se hizo esa reconversión centrándose básicamente en la información y en la música. Transmitían información y música. A fines de esa década, la década del 50, interviene el Estado. Entonces el Estado Nacional recuperó todas las licencias que estaban en manos privadas y extendió la creación de nuevas estaciones de radio en el interior del país. En octubre de 1953 el Parlamento promulgó una ley, no importa el número, la primera en el campo de la radiodifusión sancionada por el Congreso en funcionamiento. A partir de 1957, con la instauración de la dictadura militar, fueron privatizadas la mayor parte de las radios nuevamente. Ahora bien, la radio también fue un medio de comunicación que permitió sortear la censura impuesta por las dictaduras. La uruguaya Radio Colonia informaba de los sucesos en la Argentina a través de la voz de Ariel Delgado, con su clásico "Hay más informaciones para este boletín". Sí, que pasó a ser la radio más escuchada Totalmente. en Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Sí. En la década del 60 se impone un código más informal de comunicación. El Fontana Show rompe los moldes establecidos. En 1967 lo mismo sucede con el rapidísimo de Héctor Larrea. Otro de los locutores que marcó una época fue el peruano Martínez, con el show del minuto. Surgieron voces femeninas, Nora Perlé, Betty Elizalde, Nucha Mengual. Comienza a quedar en evidencia que no solo se trata de las noticias, que siguen teniendo un lugar central. Eso uno no lo remarca lo suficiente. Cada media hora hay un noticiero en la radio. Hay un noticiero cada media hora. Sí, que es lo que todas las hablábamos radios, la vez en pasada. todas las radios. Miguel, que a diferencia del diario, ¿no? que Claro. el periódico escrito trae las noticias de ayer, ¿no? Ahí ese informativo, ¿no? a cada media hora es la noticia fresca, ¿no? Es casi Anticipa los canales de noticias, digamos, ¿no? Bueno, muchas veces Claro. la noticia en realidad anticipa lo que va a pasar. Es formadora de realidades, ¿no? Noticias, bueno, ni hablar de las fake news y etcétera. Pero eso, a ver, lo que interesa es marca una diferencia con el diario, que era el medio masivo de difusión anterior, ¿no? Sí, es así. En esta cuestión de un noticiero cada media hora, se nota bien que hay una prevalencia de los conductores, de los relatores.
prevalece la importancia de la voz como medio, como instrumento de comunicación. La década del 70 llega con una novedad, las primeras emisoras en frecuencia modulada, la FM. Las mismas se diferencian de las AM por dedicarse especialmente a la música. La FM, que también tuvo un despliegue y un despegue impresionante, revoluciona la estética del medio. Paralelamente, por esos años surgirían las radios comunitarias, que tuvieron su auge en los 90 y en los 2000. Hoy ya son unas 4.000 las radios de baja potencia en todo el país. 4.000. Son muchísimas. Sí. Que surgen como herramienta para comunicar la realidad de las personas que viven en un barrio, en un pueblo determinado o que pertenecen a un área determinada del universo cultural. Esta radio se inscribe, digamos, en esa lógica. Bueno, en En realidad cierto se sentido. inscribe en una lógica nueva. Claro. Es otra lógica. Yo Aparece, diría. claro, Sí, porque después aparece otro movimiento más que es el del streaming, efectivamente. que es ya. Trasciende fronteras. Claro, y además no es en directo, está grabado, el receptor escucha eso cuando quiere. No, Bueno, no, puede escucharse Sí. en vivo, pero también claro, se puede escuchar en otro momento. eso no hay sí. problema. Sí. La última dictadura impuso su control sobre los medios de comunicación y la censura se instauró también en las radios con listas negras, cuya obra no podía ser difundida. En ese contexto, Radio Colonia volvió a ser otra vez importante para la comunicación en la Argentina, para la información. Los 80 se caracterizaron por una profunda renovación de estilos y contenidos en los medios, a tono con la recuperación de la democracia y el fin de la censura. Aparecen periodistas dedicados al comentario político: Magdalena Ruiz Guiñazú, Dolina, Lalomir, Aliberti, Víctor Hugo, la Negra Bernacchi, por nombrar algunos. Hoy día, las generaciones más jóvenes cada vez consumen menos medios de comunicación porque han crecido con las ventajas ya no de los más media, sino de los social media. Ya no se conciben canales de difusión de mensajes que no permitan una interacción entre el medio y el usuario. Lo que ha hecho que se extienda lo que se conoce como narrativa transmedia, un tipo de relato que se desarrolla mediante diversos medios y plataformas de comunicación y en el que el usuario cumple un rol activo. Internet también ha sido determinante en la evolución de la publicidad de los medios masivos, ya que permite que a través de las disciplinas como la analítica web, conocer los intereses de los usuarios y sus hábitos y segmentar de manera muy precisa para ofrecer anuncios personalizados. Este es otro modo de utilizar la radio como procedimiento de captura. Procedimiento de captura de datos que se utilizarán a posteriori. Bien, hasta acá la historia de la radio. Bien, si te parece, hacemos una breve pausa musical. Dale, ¿sí? Y a la vuelta retomamos Bien. con Con alguna cuestión que vamos a plantear, hagamos un poco de misterio. Vamos a poner misterio. Claro, Bueno, hagamos un escuchábamos, poco de misterio. sí, antes escuchábamos de Queen, Radio Gaga, y vamos a escuchar ahora a Regina Spektor, On the La radio desde siempre. Comencé en la adolescencia como oyente. Si bien la radio se escuchaba en mi casa, se escuchaban los programas ómnibus, el Fontana Show, el Rapidísimo. A mí ese tipo de programas, bueno, claro, eso era a la mañana, o a la mañana iba al colegio, así que era difícil escuchar esas cosas. Aparecía la radio a la tarde y la radio a la noche. Se fue ampliando mi espectro de voces. Dolina, Guerrero Martínez, Lani Hanglin, Víctor Hugo, Apo, varios más. Lo que más me interesaba era escuchar voces. Voces que me acompañaban en la noche y también por la mañana. El acontecimiento inicial, la radio como un hecho universal y su construcción del oyente como radioescucha, en el equívoco entre escuchar radio y que la radio escucha, dio lugar a otro momento que es hoy fundamental. El oyente habla a la radio. Deja su mensaje, el que es reproducido, y ahí se arma un diálogo. Un cierto intercambio.
Ya no es la idea original de uno que habla y otros y miles que escuchan pasivamente, sino que esos que escuchan empiezan a participar. Sí, pidiendo temas musicales, por ejemplo, ¿no? Opinando sobre política, deportes, sí, música, lo que, claro, bueno, lo que se te contando ocurra. sus problemas también, También, ¿no? sí. Porque Bueno, ha habido hay programas a la noche sobre eso, sí. Una que especie de radioterapia. te escucho, ¿no? Radioterapia. No, Claro, bueno, te escucho. pero Claro, te digo, escucho. ahí hacemos un enlace con el lugar que también ha tenido la radio en relación al psicoanálisis y el lugar que ha tenido el psicoanálisis en la radio, ¿no? Pero bueno, eso lo Pero bueno, hacemos un Ajá. primer... Y también ubicando esto de la interacción, también, bueno, ahí tiene un papel muy importante Radio Nacional, ¿no? En los pueblos, ¿no? Como Claro. el lugar donde dejar un mensaje para que lo escuche otro, ¿no? claro, el intendente, el gobernador. Sí, pero incluso el vecino que vive a 50 kilómetros, el que hijo que avisarle vive no sé, en que Buenos la, Aires. que la qué sé yegua yo. está pariendo, entonces Sí. que tiene que venir el veterinario, ¿no? ¿Puedo pasar un mini dato histórico que también nos Dale. acerca Martín Berrade en este libro, En el mundo de la radio? Dice, según reportes de la época, hacia 1935, en cada vivienda de los porteños había al menos un aparato de radio, mientras que encontrábamos una plancha o una máquina de coser cada 2 o 3 casas. Es impresionante eso. Radio había en todos lados. Radio había en todos lados. Claro. A lo mejor antes de comprar la plancha se compraba la radio. Bueno, el último acento ya es un acento, digamos. Los soportes auditivos, tanto orgánicos como técnicos, los equipos de amplificación, hacen oír. Pero algo queda por fuera de la audición. Y lo que queda por fuera de la audición es justamente la escucha. La escucha queda por fuera de la audición, queda por fuera de la acción fisiológica del oír. No solo se produce una escucha en el sentido que los ruidos, las palabras, la música se transforman en un mensaje a descifrar, sino que la escucha transforma al que escucha en el destinatario de la escucha al mismo tiempo. Todos sabemos el infinito alivio que para cualquiera de nosotros produce el sentirse, el saberse, el imaginarse escuchado. Eso hace a la escucha y aquellos que escuchan la radio, los hace portadores de una dignidad. La dignidad del que habla. Después cada disciplina definirá emisor, receptor, mensaje, definirá la comunicación, pero no la escucha. La escucha no es propiedad de ningún discurso, de ningún saber. La escucha no se sabe, no se aprende. ¿Ustedes saben escuchar? ¿Alguien les enseñó a escuchar? No es un concepto, no es una técnica. ¿Qué es entonces la escucha? ¿Habrá un ser de la escucha? Ya que si lo hay, predicaremos sobre ese ser y diremos, la escucha es esto o lo otro, diremos, la escucha es. Si lo pensamos desde el objeto de la escucha, ese objeto varía. En principio se escuchan índices, lo cual no diferencia al humano del animal. El cazador escucha los ruidos de su presa. El niño escucha los pasos de los adultos que se aproximan. Otra diferencia entre el hombre y los demás seres de la naturaleza, diferencia muy estudiada por la fonología, es la producción intencional de un ritmo. La escucha ya no será vigilancia, los índices, sino que la escucha deviene creación, creación de sonidos, creación de sentidos. Esta es otra dimensión de la escucha. La escucha producirá signos, se los clasificará y se harán códigos. Estamos ya en el campo de las músicas, de las lenguas. Modernamente surge otra escucha, una escucha no aplicada, una escucha libre, la escucha de lo que se deja decir en lo dicho, la escucha de lo inconsciente. Decía antes de la dignidad del habla. ¿Qué dignidad es esa?
es la dignidad de formar parte de la palabra. Escuchar a los otros nos hace destinatarios de su palabra, de su decir, de su música. Somos el otro de la radio, ya que se habla otro. Para los que nos hablan, los emisores, ellos son nuestro otro, a su vez. Tenemos delineado un desarrollo técnico, político, económico, cultural, global, con sus distintos tiempos y desarrollos, distintos momentos de producción, desarrollo y modificaciones del fenómeno radial. Quiero concluir sin olvidar al elemento fundamental y último soporte de la radio y de la escucha, la voz. El fenómeno central en esta historia es la promoción y la preeminencia de la voz humana. La voz, en tanto, es el espacio en que una lengua hace oír su textura. Textura como plus, como exceso al texto. La voz, corporeidad del habla, soporte material que se sitúa entre el cuerpo y el discurso. En ese espacio intermedio, intersticial, se efectúa el vaivén, la báscula del acto de escuchar. Desde ese espacio intersticial ubicamos el porqué de la radio. Bien. Bueno, a propósito de la voz, ¿no? Porque después me parece que hay varias cosas ahí para tomar, Miguel, y una de las que me parece también interesante, por lo menos dedicar unos minutos, es esto que decía en cuanto al lugar de la radio para el psicoanálisis y del psicoanálisis en la radio, ¿no? Porque nos incumbe particularmente en nuestro programa. Pero yo quería compartir, a propósito de la voz, ¿no? Y la radio, un pequeñito fragmento del cuento de Julio Cortázar, Cambio de luces. Parece que ilustra algo de esto que vos decías al final, ¿no? Y es un cuento de 1977 que empieza así, dice: esos jueves al caer la noche, cuando Lemos me llamaba después del ensayo en Radio Belgrano, y entre dos insanos los proyectos de nuevas piezas, tener que escuchárselos con tantas ganas de irme a la calle y olvidarme del radioteatro por 2 o 3 siglos. Pero Lemos era el autor de moda y me pagaba bien para lo poco que yo tenía que hacer en sus programas, papeles más bien secundarios y en general antipáticos. Tenés la voz que conviene, decía amablemente Lemos. El radioescucha te escucha y te odia. No hace falta que traiciones a nadie o que mates a tu mamá con estricnina. Vos abrís la boca y ahí nomás media Argentina quisiera romperte el alma a fuego lento. Claro. Bueno, lo que sigue es una... Ahí está la voz. No, pero ese cuento... Ojalá que no nos pase a ninguno eso, ¿no? Pero es interesante ese cuento, ¿verdad? Porque sí, da cuenta de lo que pasa después. Sí. No en el cuento, no solo en el cuento, sino sí, en el desarrollo de los más media. Y es que aparece la imagen. Sí. Y cuando aparece la imagen todo se complica. Sí. Ajá. Cambio de luces, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Sí, así a modo de mini, para no spoilear, ¿no? El claro, cuento. Y fue el mayordomo, digámoslo, fue el mayordomo. Fue el mayordomo, no, lo que sigue es que a Tito Barcalcer, que es el que estaba ahí, el de la voz esa que apenas habla, media Argentina lo odia, un día recibe una carta en un sobre lila. Que le dice algo así como que yo sé que detrás de esa voz de villano hay un alma sensible, ¿no? Bien. Y una cosa que me gustó muy interesante, ¿no? Y que me parece que tiene una connotación fuerte, esto que planteas de que la escucha es algo que no se puede definir, que no se puede enseñar, ¿no? Digo, porque parece que ahí toca un punto importante respecto a la transmisión del psicoanálisis, ¿no? Digo porque efectivamente puede haber una tentación, y sobre todo de los analistas, ¿no? De armar una suerte, digamos, de aprendizaje de la escucha, ¿no?
Entonces me parece que esto casi es una posición, estás planteando ahí una posición muy fuerte respecto a sí, esto, claro, y, claro. y por ahí te quería preguntar un poco más de esto, ¿no? Porque parece que es algo que digamos, que toca desde la radio, pero también toca el psicoanálisis. Toca el corazón de la clínica. Exacto, ¿no? porque digo, De la transmisión. porque yo no sé si esto que vos planteás vos es algo que esté del todo encarnado entre los analistas. Sí, me doy cuenta que Estás en el riesgo de que media Argentina te odie. Y de la patria psicoanalítica, ¿no? Así que bueno, no me parece, no. bien. No, creo que tiene que ver con con mis intereses de este año. Y mis intereses de este año pasan por el tema de la interpretación. Y justamente el tema de la interpretación está absolutamente ligado al de la escucha. Ligado de un modo absolutamente indirecto. Porque lo que el analista va a decir de lo que escucha tiene a un primer sorprendido, que es al analista mismo. Me van a odiar los otros, me parece, no los psicoanalistas. ¿Y quiénes los otros, son? no, los otros quiero decir las otras profesiones. Bueno. Otras profesiones. Porque decir no sabemos lo que decimos es imperdonable. Sí. Y en verdad, en el momento de enunciarlo, no sabemos lo que decimos. Voy a poner otro ejemplo, o un ejemplo. Y ahí sí me voy a ganar algún odio por ahí. Estoy cansado de escuchar o de leer relatos clínicos donde cuando el analista pesca un fallido o algo que puede ser tomado como una formación del inconsciente, interrumpe la sesión, la corta, ¿no? La corta. El corte de sesión está totalmente de moda, digamos, como, ¿no? En algunos Bueno, sí, en algunos sitios. En algunos sitios. En algunos nichos. En algunos barrios. Vamos a... Ahora, uno podría decir que eso está ligado a la escucha. El único problemita que tiene esa manera de pensar es que nunca nos dice qué pasó después. ¿Qué pasó a la sesión siguiente? ¿Cuáles fueron las asociaciones respecto de eso que emergió? Y que en todo caso el analista puntúa, marca, sitúa, escande. Sí, ¿qué responde el inconsciente? Claro, ¿no? Como porque, en aquella propaganda sí, que decía la naturaleza responde, ¿no? Porque eso hace a la escucha primera, digamos, dependiente de la asociación posterior. Solo esa asociación posterior dará cuenta de la certeza o incerteza de esa escucha. Sí, que es lo que Freud decía en Construcciones en el Análisis, ¿no? Sí, claro. Era Wittgenstein quien lo interpelaba, Claro. cuando le decía, bueno, si la interpretación es fallida, el analista acierta, y si es acertada, siempre acierta, ¿no? Claro, siempre acierta, hasta cuando se equivoca. Y lo que Freud le dice es, bueno, en realidad no nos interesa acertar, lo que nos interesa es lo que provoca esa intervención, siempre y cuando estemos ahí dispuestos a poder recibir lo que se viene después de eso, ¿no? Que ahí, sí, claro. Sí, incluso puede ser un arte fallar la interpretación, digamos, ¿no? Sí, claro. Digo, a veces uno... Porque él dice... sí. Digo, pasa con esto que, digamos, la interpretación más lograda a veces lo que consigue es que el paciente diga, maravilloso, usted es maravilloso, pero
genial, pero sí era eso, qué sé yo. Chau. Sí. Claro. ¿Ah? sí. Y después le cuenta a todos, ¿no?, sus familiares lo maravilloso que era la lista que tenía, pero no volvió nunca más. O sea, ¿no? Se interrumpe el análisis. Claro, cuando en realidad una intervención puede no ser No, hay que saber pegar todo en el acertado, palo. pero sí es anzuelo Exacto, exacto, ¿no? para que de ahí venga una... Certeramente fallida, digamos, ¿no? Sí. Sí, Bueno. eso, perdón, algo más sobre eso. Eso sostiene a un analista que sabe siempre. Y la escucha justamente Ujú. es de lo más ignorante que hay. Sí. Bueno, Yo te me quería- parece que este es el punto, Claro. me parece que es importante esto, ¿no? Sí. Efectivamente, sostener esto, digamos, de que la escucha es ignorante. La ¿no? escucha es ignorante, exactamente. Yo te quería hacer una pregunta, Miguel. ¿Por qué la radio? Y por qué, bueno, las ganas de sumarte también al equipo, de apropiarte vos también, ¿no? Del espacio. Una pregunta que si querés no la contestes. Una pregunta tonta. Una pregunta boluda. No, bueno, como dije hace un rato, la radio está ligada a mi vida desde que yo era chico. Ujú. Hay una especie de cosa que había ahí al lado mío, primero en el ámbito de mi casa y después al lado de mi cama. La radio está al lado de mi cama. En principio la radio, pero no es la radio, es la voz lo que me hace compañía. No es la radio, es la voz. Yo busco voces, no busco música, por ejemplo. Si quiero música, Pones música. claro, pongo música. Me gusta mucho la música. Yo estudio o escribo con música. No puedo hacerlo sin música, no puedo. Es así, es una compañía. Al rato después no sé ni lo que escuché, porque estoy concentrado en otra cosa, pero necesito que esté ahí. Pero con la voz, no, es otra cosa. Esa voz me acompaña y en todo caso, incorporarme al equipo tiene que ver con manifestar los efectos de esa compañía en mí. ¿Qué me ha producido? Por ejemplo, transmitírselos a otros. Sí. Sí, me llamó la atención que recién cuando hablabas desde el punto de vista del oyente, ¿no? Claro. Sí, Sí, claro. Sí. 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 Pero ahora estás hablando por la radio. Mm. Entonces tenía un efecto muy interesante escucharte desde acá, ¿no? Claro, Sí. es la voz de un sujeto. Sí. Es una asociación, hay una articulación entre la voz y el sujeto, me parece. Sí, me parece que es interesante eso, ¿no? Que Sí. dónde se localiza el Claro, sujeto, sí. ¿no? Y a propósito también de pensar, bueno, este punto de encuentro entre la radio y el psicoanálisis, ¿no? Con, bueno, antecedentes muy importantes, ¿no? Igual a mí lo que más me llama la atención es el fenómeno, la universalización inmediata de la radio. De cómo la radio, a partir de 1920, se instala en todo el mundo. Pensé que es un fenómeno no muy estudiado, por lo menos, o a lo mejor está muy estudiado y yo no he leído esos textos. ¿Por qué la radio? ¿Por qué y creo que tiene que ver con, insisto, el valor, cierto valor dado a la voz humana que me parece que hasta principio del siglo XX no había tal cosa. La voz y la presencia también, ¿no? Pero es como el teléfono, ¿no? Estaba pensando en la hora de Cocteau, la voz humana, digamos, ¿no? Ajá. Digo, Sí, ¿no? bueno. De hecho, También. al menos para Lacan el teléfono siempre fue era un objeto muy preciado, ¿no? Por lo que dicen, ¿no? O sea, digamos, era alguien que hablaba mucho por teléfono. Lacan. Bueno, están las anécdotas que contó Nacio en la entrevista, digamos, por ejemplo. o cómo se podía ¿no? despertar a las 3 de la mañana para hacerle una pregunta a un matemático
levantar hacerle sonar el teléfono al lado de la cama, digamos, ¿no? Dolto, que tenía programas de radio, la llamaban los pibes para hacerle consultas al aire. Sí, sí. Quizá la pregunta sería, ¿no? Digo porque hay como una especie de conexión entre la radio y el teléfono, ¿no? Bueno, ahora vivimos una época donde estos aparatitos ya no se usan para hablar por teléfono prácticamente, ¿no? Entonces digo, quizás claro. ahí está esta vuelta, ¿no? que planteaba antes Gabriel, ¿no? Esta nueva vuelta respecto a las que vos estás planteando con la digitalización, con la radio que ya no va por aire, sino por la aldea global, ¿no? Bueno, que es el nuevo desafío que enfrentamos los que estamos en esta mesa. Sí, y yo me quedaría, porque ahora enseguida vamos a ir al cierre de esta primera hora de entrevista, con esto muy interesante que decía Freddie Mercury, ¿no? En Radio Gaga. Y ¿por qué la radio? ¿Por qué la permanencia? ¿Por qué la radio ahora? ¿No? Y él decía, lo mejor está por venir. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con la presentación de Hugo Boskin para nuestra sala de cine. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, vamos a recibir ahora y vamos a hacer un cambio de planes. Estamos esperando la conexión con Hugo Boskin. Y vamos entonces a escuchar a Germán Armando, a quien le damos la bienvenida también a la tercera temporada de Pulsión de Radio, que va a hacer una presentación de un libro de lo más interesante. Bueno, vamos a darle la palabra a Germán. Sí. Muy buenas noches, Pulsión de Radio. Un gran abrazo y un saludo a toda la audiencia desde la ciudad de Rosario, Germán del Juguete Rabioso Libros. Gabriel, Luis, Diego, felicitarlos por la perseverancia y por lo bien que lo hacen y desearles lo mejor para esta tercera temporada y por supuesto siempre agradecer la generosidad con la que nos permiten acompañarlos desde aquí, desde Rosario. Quería saludar por supuesto a los colegas, Luciana, Francisco Casadei del Gran Pez de Mar del Plata, Rubén El Corcho de Córdoba, a Elga del Margen, que supongo que debe estar muy cerca también de las hermosas ediciones Archivida. Bueno, de nuevo, lo mejor para este ciclo que comienza, mucha fuerza para seguir sosteniendo este espacio, este aire para el psicoanálisis en la radio. Yendo a las novedades de libros, en particular a lo que tenga que ver con el psicoanálisis, con que arrancamos el año, una gran alegría para la ciudad es la primera publicación del CAP. El CAP responde a las siglas de Curso Anual de Psicoanálisis y es un curso que anualmente lo viene llevando adelante el psicoanalista Ángel Fernández, esto desde hace ya más de una década. Por lo cual cabe decir que es una verdadera institución del psicoanálisis rosarino. En estos días tuvimos la alegría de recibir la primera producción del CAP en formato libro. Se trata de una edición muy bonita, muy cuidada, que recoge los coloquios del año 2015 bajo el título La enseñanza crítica de Jacques Lacan. En la contratapa encontramos un texto del psicoanalista Marcelo Izaguirre, para ubicar un poco la audiencia, miembro de la Fundación Descartes y autor de Jacques Lacan, el anclaje de su enseñanza en la Argentina, una obra muy importante que vino a continuar el trabajo pionero de Germán García, la entrada del psicoanálisis en la Argentina. Bueno, la edición del libro estuvo a cargo del psicoanalista Alejandro Benedetto y es con él con quien precisamente tenemos el gusto de poder intercambiar ahora unos audios, unas breves palabras, para que nos cuente sobre el libro y sobre la colección a la que da inicio, que como vemos en la solapa posterior va a continuar seguramente en breve con Usa tu síntoma, lecturas del Super Yo y homenaje a Óscar Mazota, que son títulos de otros cursos anuales. Bueno, Alejandro, te paso la palabra agradeciéndote por supuesto la amabilidad de habernos atendido estos minutitos.
Hola Germán, ¿cómo estás? Hola a la audiencia. Bueno, muchas gracias por este espacio. Agregaría a lo que decías tan claramente en la presentación algunas cositas. Lo primero que quería decir es que este libro es una decisión colectiva, es un trabajo colectivo que intenta mostrar no el resultado claro y distinto de un recorrido, sino el trayecto mismo, con todas las irregularidades del paisaje. ¿No? Decidimos poner a circular un trabajo inacabado, con lo que eso conlleva, ¿no? Es como un equilibrista al que le sacan, al pide que le saquen la red. Es un trabajo que, bueno, tiene sus años y decidimos publicarlo tal cual salió o se hizo en aquel momento. Es un trabajo que en la medida que explica, se implica en la difícil tarea de popularizar sin vulgarizar una teoría y una práctica tan compleja como lo es el psicoanálisis. Por otro lado, hay un dato no menor, y es que los textos publicados fueron escritos y enunciados siempre en lugares públicos, abiertos y de forma gratuita. Es decir, que no contaban con un público cautivo, ni resguardado, ese trabajo no estuvo resguardado por las instituciones oficiales, ni escuelas de psicoanálisis, ni la academia. Es decir que, bueno, sigue ahí un espíritu que es el espíritu masotiano, que dicta que cuando enseñamos intentamos explicarnos a nosotros mismos. Es decir que intentábamos en ese momento, y lo seguimos haciendo, elucidar la práctica y la teoría psicoanalítica para entenderla nosotros y poder decirla bien, o al revés, decirla bien para poder entenderla. Esta premisa es la que sostiene en acto, viene sosteniendo desde hace muchísimo tiempo Ángel Fernández, quien fue y es el responsable, no el único, pero sí el que promueve y genera estos espacios y estas enseñanzas. Bien, Alejandro, repaso el índice para dar cuenta de quienes participan en el libro. Hay un prólogo titulado Una prosa alegre de música ligera a cargo de Ángel Fernández. Y después tenemos La crítica como afirmación de Javier Pérez, Psicoanálisis y terapéutica de Ariana Escandizi, Volver a la lectura de Freud de Clara Casalegno y Melissa Barrera, La maldición del psicoanálisis de Alejandro Benedetto, Una enseñanza con estilo de Fernanda Marián Núñez, y Si todo es al revés de Rafael Echaer Curuchet, y cierra el volumen Entre el autismo y la multitud, el análisis y la soledad de Ana Luz Rodríguez. Al final de cada trabajo se presenta un listado de lecturas sugeridas. Entonces, al recorrer los diferentes textos se forma un itinerario sumamente interesante. Y al final del libro se presenta un anexo bajo el título de Programa de Estudios del Curso Anual de Psicoanálisis, en el cual se consignan los más de 10 años de dictado del curso. Es muy interesante porque se presenta cada uno de los cursos, el título, y después las preguntas que corresponden a cada curso, la bibliografía y los debates a que dieron lugar. Por ejemplo, para no sobreabundar, digo, el primer curso, el título fue Releer a Freud. Las preguntas fueron: ¿qué significa el descubrimiento del inconsciente? ¿Por qué Jacques Lacan habla del acontecimiento Freud? ¿Qué es el retorno a Freud? ¿Y cómo leer a Sigmund Freud? El texto base del curso fue Leer a Freud de Óscar Massota. Y los debates que se consignan son postfreudismo, IPA, APA, Leyenda negra del psicoanálisis, Historia del movimiento analítico, Ideología del aporte. Bueno, y así se suceden los más de 10 años de trabajo. Están consignados cada uno de los cursos. Los coloquios que forman este libro son el tercer año del curso, en el año 2015. Y bueno, ¿querés comentarnos un poquito sobre esto, Ale? Si escribir fuese ordenar palabras, decía Borges, cualquiera podría escribir cualquier cosa. ¿Por qué no puede? Porque existe la historia. Y eso determina la posibilidad combinatoria de cada sujeto. El orden, el programa, el plan,
como señala muy bien Marcelo Izaguirre, está organizado y orientado por los nombres a los cuales nos ligamos transferencialmente e históricamente. A mi entender, el curso anual de psicoanálisis se armó como se fue gestando y generando el psicoanálisis, en cierta manera, ¿no? De los cafés vieneses, como lo señala George Macari, la importancia de los bares en Viena para la circulación y divulgación del psicoanálisis, a las reuniones de los miércoles en la casa del profesor, del seminario en el consultorio, a la sala de conferencias de un teatro, y vuelta al café y a las reuniones. Creo que ahí está ese giro que está lejos del romanticismo, sino que lo que quiere es mostrar que este programa es la puesta en acto del gesto lacaniano, que es el que va a seguir Oscar Mazzotta, del retorno a Freud. Es decir, de volver a preguntarnos en diferentes lugares qué es el psicoanálisis, para qué sirve, qué lugar tiene en el mundo en el que vivimos. Muy claro, Alejandro. Bueno, a lo mejor querés decir algo último ya para cerrar y saludar a la audiencia. Por último, me parece que este libro pone en valor algo muy necesario hoy día. Los bares, esos espacios públicos, pueden seguir siendo escuela de todas las cosas, como decía Discépolo, y que la academia no se agota en tesis obligatorias, lecturas forzadas y un mundo desconectado con el exterior, ¿no? Un mundo interno desconectado de un exterior social, político y económico, sino que mezcla, junta el espíritu académico estudioso, riguroso, sistemático, con la charla del bar, abierta, expuesta, violenta muchas veces, tan necesaria, ese encuentro en donde, bueno, se dicen las cosas a veces mal, a veces bien, pero nos enseñan a hablar, a escuchar, a esperar. Creo que son cuestiones que en este libro quedan bien claras, están expuestas y conservan y preservan ese espíritu que dio inicio al curso y lo sostiene. Bueno, muchísimas gracias, Germán, por el espacio, gracias a la audiencia, espero que haya sido claro. Les mando un abrazo grande. Totalmente claro, Alejandro. Te agradezco mucho tu tiempo y te mando un gran abrazo. En la página de legales del libro, donde figuran los créditos, figura que la edición está a cargo de Alejandro Benedetto como coordinador del TEA Investigación, Publicación y Archivo. Vemos estos TEA, sigla que corresponde a Talleres de Educación Analítica, cuya coordinación general está a cargo de Ana Luz Rodríguez y Ariana Scandisi. Y entonces me pareció que por ahí estaba bueno conversar un poquito con Ana Luz para que nos cuente qué son estos TEA. Siempre me llamó la atención la preocupación constante de la gente del CAP por los problemas de aquellos que se acercan al psicoanálisis. Percibo que pasa por ahí el hecho de que enseguida quienes se acercan se sientan alojados. Entonces quería aprovechar este ratito con Ana Luz, agradeciéndole por supuesto la amabilidad de atendernos, para que nos cuente cuáles son los problemas del practicante, del que se inicia y del que sostiene hace tiempo la práctica, a los cuales los TEAs tratan de aportar herramientas. Entonces, Ana Luz Rodríguez, psicoanalista, miembro del CAP y coordinadora general de los TEAs, nos cuenta un poco cómo es esa modalidad. Hola Germán, hola a toda la audiencia, gracias por la invitación, es un gusto enorme conversar con vos. Te escuchaba mientras hablabas, que mencionabas que te llamó la atención siempre, algo que para mí es una marca diferencial del CAP, esa especial sensibilidad que tiene a los problemas de aquellos que se acercan al psicoanálisis. Justamente los talleres de educación analítica que coordinamos con la psicoanalista Ariadna Scandisi
surgen para dar respuesta a esos problemas de la gente. Es decir, los talleres de educación analítica son consecuencia, son un plus del curso anual de psicoanálisis. Se me ocurre que una manera de contestar a tu pregunta puede ser por el sesgo del libro, La enseñanza crítica de Jacques Lacan, cuya edición, como sabemos, estuvo a cargo del psicoanalista Alejandro Benedetto. Justamente este libro es un resultado consistente de uno de los TEA, que se llama Investigación, Publicación, Archivo, cuya coordinación también está a cargo de Alejandro Benedetto. Este taller es un gran ejemplo de cómo funcionan los talleres de educación analítica. Como todos, se origina a partir de una preocupación, que esos coloquios del CAP del año 2015 se continuaron en el registro de lo escrito para volverlos transmisibles y alcance a lectores potenciales e inesperados con quien poder seguir, como dice Marcelo Izaguirre en el prólogo, con quien poder seguir esas charlas del curso. En torno a esa preocupación se organiza un debate, un trabajo de investigación, de construcción colectiva, es decir, lo que era un problema devino en un motor, en una posibilidad. Es decir, un gesto freudiano que los talleres de educación analítica replican de manera distinta cada vez. Los objetivos propuestos en el rumbo trazado, ¿no? Digamos que fueron más que cumplidos. Transcribir y publicar para popularizar el psicoanálisis, como bien lo ubica nada más ni nada menos que el señalador que viene acompañado con el libro, y convertirlo en un asunto de debate público. Bueno, este acontecimiento, que es la publicación del libro, reúne 3 fines a los cuales sirven los talleres de educación analítica. Uno es solucionar un problema en torno a la práctica y al estudio de la teoría psicoanalítica, agarrarle el gusto al psicoanálisis y, por último, sostener la formación sin fin. ¿Para qué? Para tener más y mejores analistas. En palabras del responsable, como lo nombra a Ángel Fernández Marcelo Izaguirre en el libro, lo encontramos dicho de manera sensiblemente mejor. La publicación, dice Ángel, en formato libro de estos coloquios del CAP es una onda expansiva de aquella alegría, una foto de buenos tiempos y un deseo renovado por interlocutores con quienes podamos seguir aprendiendo a decir bien lo que nos hace mal y a decir mejor lo que nos place. Fenómeno, Ana Luz. Te mando un beso grande y te dejo despedirte de la audiencia. Gracias, Germán, por tu generosidad, por compartir este momento en la radio y siempre en la librería, que son 2 lugares de difusión, de incidencia por excelencia. Abrazo a toda la audiencia. Bueno, redondear entonces. El libro se llama La enseñanza crítica de Jacques Lacan. Son los coloquios del curso anual de psicoanálisis 2015, es decir, no son las clases del curso, sino la producción textual que alguno de los participantes del curso decide emprender una vez finalizado el curso. Bueno, amigos de Pulsión de Radio, los volvemos a saludar desde la ciudad de Rosario, le mandamos los mejores deseos para este ciclo que comienza y un abrazo grande a toda la audiencia. Un abrazo grande, Germán Armando, como siempre, muy buenos tus aportes. Acá tenemos una cuestión con estos talleres de educación analítica, ¿no? Justamente hace un momento hablábamos con nuestro invitado de hoy respecto a la imposibilidad de enseñar la escucha, ¿no? De que la escucha tiene que ser ignorante, ¿no? Con lo cual
bueno, por ahí nos hacía un poco de ruido de escuchar estas 3 palabras juntas: taller, educación y analítico. Quizás en alguna oportunidad tengamos la posibilidad de discutir esto con Ala Luz Rodríguez, ¿no? Porque me parece que se abre un debate interesante, Gabriel, ¿no? Sí, con en realidad con todo el equipo, ¿no? De los el grupo sí, me gustó mucho lo del café, ¿no? ¿no? Sí. Como este ámbito, esta ágora, digamos, que de la cual los rosarinos tienen tanta cultura, el Cairo, ¿no? Digo, pero... Sí. No, bueno, queda abierta la propuesta para Alejandro Benedetto, para Marcelo Izaguirre, para Ana Luz, también como para poner esto en debate. Puede haber realmente puede haber una educación analítica, es algo que deseemos que haya, digamos, ¿no? Bueno. Bien. Bueno, vamos a la sala de cine. Muy bien. En Pulsión de Radio, las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Bueno, estamos ahora sí en comunicación con Hugo Boskin, que aquí ya lo estoy viendo en pantalla. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Hugo. Buenas noches a ustedes, buenas noches a la audiencia. Un gusto estar otra vez con ustedes. Bueno, teníamos miedo que se te haya cortado la luz, porque viste, estamos en esta temporada estival, pero bueno, un gusto tenerte nuevamente en Pulsión de Radio, pero ahora, bueno, pasando a ser parte del equipo también. De este lado del mostrador. Sí, bienvenido, Hugo. Muchísimas gracias y muchas gracias por invitarme, muchas gracias por participarme. Bueno, y la idea hoy, mira, vamos a tener unos minutitos, pero como vos nos hiciste llegar una propuesta que a mí, y lo compartí con el equipo y nos pareció de lo más interesante, y también tiene que ver con la apuesta del programa, que es convocar a la audiencia, ¿no? Y ahora en torno de la sala de cine. Pero mejor, ¿por qué no nos contás vos cuál es la propuesta que para este espacio? Escuchaba lo que hablaban con los colegas de Rosario sobre esta cuestión de educar, sí. Que está dentro de lo que Freud consideraba las profesiones imposibles. ¿No? Llegaste a escuchar la parte polémica recién, sí. Sí. Bueno, que sea imposible no quiere decir que no lo intentemos. Uh-huh. También intentamos, algunos intentan gobernar, algunos intentamos ser analistas y también intentamos llevar adelante alguna forma de educación. No sé bien qué quiere decir educar, pero podríamos, si cambiáramos la palabra educar por formar, estaríamos bastante de acuerdo. Hay una formación. O una transmisión también, claro. ¿No? Se habla de la formación de analistas. Uh-huh. Así que se forman, se conforman. Bueno, el cine es una vía. Tiene algunos beneficios el cine, en general, lo digo. No el cine en general, sino en particular. Nosotros, en lo que ha sido mi experiencia en los grupos de cine, hemos encontrado ahí una posibilidad de participar de decimos la mala palabra en la educación, de la formación de analistas, sí. Haciendo supervisiones grupales sobre lo que pasa con los protagonistas. Y de algunos protagonistas, en particular el que estuvimos hablando con Gabriel estos días, estuvimos hablando de dos, de El Ángel, que no es nada más ni nada menos que el asesino, una versión del asesino serial más famoso de la Argentina, y de Alexander, el sujeto
de la película La Naranja Mecánica, sí. que quizás se refiera al equipo de fútbol de Holanda también. Sí, que era un equipo asesino en algún momento, ¿no? Y por lo menos nos tocó sufrirlo en el Mundial del 74. Bueno, que es de la época de la Naranja Mecánica. Que es la época de la Naranja Mecánica, sí. La Naranja Mecánica del 72 y Robledo desde el 71 también, por ahí. Sí, el ángel es Robledo Puch, ¿no? Sí. Sí. Y a mí me parece que el cine nos puede permitir, dentro de lo que es la formación de analistas, tener la posibilidad de, entre todos, pensar un caso. Es decir, que bueno, no cualquier película sirve, por lo menos no cualquier película me sirve a mí, pero algunas películas nos sirven para formar, lo decimos, para educar a los analistas, para Bien. que ellos puedan analizar mejor. Para Bien. que en todo caso veamos entre todos cómo se puede analizar. Bueno, entonces la sala de cine va a pasar a ser una sala educativa también. Yo entiendo que sí, ¿no? Pienso que no hay que tenerle tanto miedo a algunas palabras. Bien. Lo que sí tenemos que aceptar es que vamos a fracasar. No es que no lo vamos a hacer. Sí, sí. Eso lo tenemos claro desde el primer programa. Claro. Entonces, como decía, ¿no? Trataremos de fracasar mejor. Ajá. Después de tantos fracasos. Bueno, pero, y Hugo, contanos cuál es la propuesta para la audiencia entonces. Bueno, no sé si me estás preguntando por lo que viene inmediatamente o no, porque más a largo plazo. No, a largo plazo, a largo plazo. En principio, vamos a contar con tu participación en la sala de cine en el primer programa de abril, ¿no? Sí. Y la propuesta va a ser trabajar sobre una de las pelis, en principio, El Ángel. ¿Mm? La naranja. ¿El Ángel o la naranja? ¿Cuál? A mí me parece que La Naranja Mecánica es una buena entrada, pero me parece que El Ángel va a ser más fácil para que todos la consigan y la puedan ver. Bueno, ¿en dónde la pueden ver? ¿Dónde la pueden ver? Que yo siempre tengo los DVD, soy como de otra generación. Bueno, vamos a la semana vamos a compartirlo. Dale, y entonces la idea es que para el primer viernes de abril, quienes estén interesados, bueno, tengan la peli vista y puedan intervenir, puedan ponerse en contacto. Vamos a facilitar los teléfonos de la radio como para, bueno, que sea la sala de cine, una sala de cine en la que se puede hablar, ¿no? Bueno, a ver, el grupo de cine durante muchos años se reunía en los bares. Así que me parece que podemos seguir la línea de los colegas Rosario. Bien. Encontrar en el bar y que, no sé si se puede, pero transformar la radio también en alguna forma de bar. Y uno va al cine y después va al bar o a la pizzería y habla de la película. Bien. Entonces la invitación a todos es que se sientan como si estuviesen saliendo del cine, con ese espíritu con el que uno sale del cine, donde quiere decir lo que pensó de la película y lo diga en la radio. Bueno. Nosotros vamos a tratar con esos comentarios, con la película y con lo que hemos pensado, de coordinar ese intercambio que hay en el bar. Intentaremos que no sea violento. Bueno, por lo menos en principio va a ser a distancia, así que... Sí, dejemos la violencia para el Ángel y para Alexander. Bueno, Hugo, en la semana y en los próximos programas vamos a precisar por qué vías pueden hacer llegar las preguntas, los comentarios o cualquier tipo de intervención. Y entonces nos vamos a encontrar el primer programa de abril en la sala de cine. Bueno, vamos a hablar del personaje, no de la película, de los personajes. Esa es la diferencia con otros comentarios que habitualmente se hacen sobre cine. Sí. Nos interesa el personaje, ¿sí? Por eso es interesante que los que puedan vean las dos películas
porque vamos a tratar de hacer un intercambio entre el primer encuentro y algún segundo encuentro entre estos dos personajes famosos de hace 50 años. Bueno, hecha la propuesta, muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Y bienvenido a Pulsión de Radio, Hugo. Nos veremos, creo que es el 7 de abril. Bueno, un fuerte abrazo. Vamos que tengan éxito en esto que es otra profesión imposible, que es estar en la radio. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta inauguramos una nueva sección que son las crónicas nómades. Algo. En el aire, Diego, con las crónicas nómades. ¿Y qué nos vas a presentar? Paul Bowles en la Patagonia, Gabriel. Se lo encontró en la Patagonia. Te acaba de regresar, ¿no? De allí. ¿Sabés, Gabriel? Al cruzar una mañana el puente sobre el río Guaum, a escasos 5 kilómetros de la frontera, no caminaba solitariamente con un equipo de producción de 50 personas a mi alrededor, como esas estrellas temerarias de History Channel o National Geographic, que enfrentan peligrosas jaurías de perros que le mueven la cola. Ajá. Me alejaba despreocupadamente del refugio del lago Nontué, sin saber si mis piernas soportarían los 16 kilómetros a las termas de Keñi, kilómetros que luego debería remontar nuevamente para volver. Tierra inhóspita para perros y automóviles. Ambos son perseguidos en esas lejanas latitudes. ¿Quién persigue a los perros? Fugitivos de la Administración de Parques Nacionales y las Piedras del Camino. Solo incursiona algún intrépido can que se arriesga a las balas de los guardaparques y alguna bestia moderna con llantas de dinosaurio, tracción en las 4 ruedas y brazos de transportista. A los pocos kilómetros me topé con un robusto toro, rodeado de sus macizas concubinas, que amedrentaba a una camioneta que intentaba pasar en dirección opuesta a la que yo venía. Sin sacarle los ojos de encima, me empezó a mirar por el rabillo. Esa mirada se empezó a tornar más y más penetrante. Con coraje, el lugareño se decidió a meter la trompa y al pasar al lado mío no dejó de advertirme, amablemente, que no era conveniente andar con una campera de color rojo por ahí. Usted vio la campera que yo uso andando por ahí, ¿no? Sí, para sociabilizar con los toros. Claro. Continué caminando varios kilómetros bajo la fresca sombra de un bosque de ensueño, sin sentir la necesidad de ningún cielo protector. Hasta que luego, de la última bifurcación del camino, que se hacía cada vez más intransitable, decidí que si algún vehículo se aventuraba por ahí, solo podría tener el mismo destino que yo, el lago Keñi, donde empezaba la senda de 4 kilómetros que terminaba en las termas naturales del mismo nombre. Me decidí a probar suerte y pedí un aventón confiando en lo amigable que viene siendo el sur conmigo. Un tiempo después, el sonido de las hojas de los árboles que me acompañaba se vio embarullado por el ruido de un motor que avanzaba en subida entre curvas y contracurvas. Me aposté en un lugar del camino donde fuera visible, ¿no? Y la colosal máquina pudiera detenerse. Y le hice dedo. Un osado transportista que viajaba junto a su familia me hizo lugar a su lado y, no sin mostrarme sus habilidades al volante, me alcanzó después de cruzar un par de puestos de guardaparques al lago Keñi, un espejo de agua de una belleza sin par, custodio de la frontera. En ese momento reparé en algo extraño, una mancha en ese majestuoso paisaje.
una especie de caseta como una parada de colectivos, lo cual era imposible en esos lares, ¿no? No le di importancia en mi afán de llegar a las termas, cosa que conseguí luego de una hora de caminata. Chorros de agua de entre 35 y 50 grados de temperatura que caen en cascada desde un arroyo en medio del bosque. Maravilloso. Sí. Es verdad esto que está contando, no es una obra de Bowles. Sí. De regreso, y mientras el transportista y su familia gozaban de un descanso reparador, antes de emprender la vuelta, atrajo nuevamente mi atención la caseta. Definitivamente no podía ser una parada de colectivo. ¿No? Me acerqué y lo que encontré no entraba en ningún cálculo. Bajo ese techo a dos aguas, sostenido por 4 pilotes, había una pequeña biblioteca. ¿Una biblioteca? Sobre un estante estaban apilados una fila de libros. Les eché una mirada rápida y me detuve en un ejemplar con hojas amarillas de una novela de Paul Bowles, Déjala que caiga. Inmediatamente me vi transportado en el espacio y el tiempo a una Tánger de posguerra, del vergel patagónico a las arenas marroquíes. En un estado de confusión, maldije no llevar, como lo hago habitualmente, algún libro conmigo, pues la usanza del lugar demandaba llevar un libro y dejar un ejemplar a cambio. Ah, o sea, te lo podrías haber llevado o te lo llevaste, el libro de Paul Bowles. Los llamados de la mujer del transportista que ya se disponía a emprender el camino de vuelta, que me acercaba varios kilómetros al refugio, me sacaron de mi trance onírico. En el apuro y con torpeza busqué mi celular para conseguir un registro fotográfico de la biblioqueñi de la Administración de Parques Nacionales. Mientras las sombras del atardecer iban cubriendo poco a poco el camino y mi sed requería que la saciara, busqué en la mochila el termo, usted lo conoce, que me acompaña en mis caminatas desde que lo encontré abandonado cerca de la Feria Tristán Narvaja en Montevideo, en unas llamadas de carnaval hace algunos años. Busqué y busqué, solo encontré el libro. Bien, Paul Bowles. Paul Bowles tuvo una infancia como la de Charlie, el de la fábrica de chocolate. Tranquilamente podría haber inspirado a ese personaje. Su padre, odontólogo y músico frustrado, le hacía masticar 40 veces cada bocado. Su madre casi muere acuchillada por el joven Paul de 19 años, su único hijo, en medio de una violenta discusión. Paul, horrorizado, compró un pasaje de barco y se marchó, convirtiéndose en un nómade que terminó recalando en las arenas de Tánger, donde murió a los 89 años de edad. En la década del 30 se destacó como compositor musical en Broadway y leyó apasionadamente a Franz Kafka, con ese padre, ¿no? Luego, en los años 40, pasó de la crítica musical a la escritura de relatos y conoció a figuras como Orson Welles, John Huston y Salvador Dalí. En la posguerra, ya instalado en Marruecos, publicó su primera novela, El cielo protector. Fue llevada al cine magistralmente por Bernardo Bertolucci en 1990. En Argentina, la película se conoció como Refugio para el amor. Pésimo nombre que no le hace honor a la novela, al film y a los cielos de África, que es lo único que permite adentrarse página tras página en ese desierto sahariano
que se hace cada vez más agobiante y sofocante como la locura y las moscas que van acompañando a sus protagonistas. Una experiencia personal con esa novela de Bowles. Intenté una y otra vez avanzar en la lectura. Llegado a un punto me era imposible continuar. Solo luego de ver el film de Bertolucci y más concretamente tener a la vista los cielos de esa África que con tanto arte retrata, pude terminar el libro. Déjala que caiga por acá, para que vean que solo salen verdades de... A ver si yo entendí bien. Usted se trajo el libro y dejó el termo. O sea, no sé si oyó la expresión cabeza de termo, pero bueno, ahora sí. Era el destino de ese termo, ¿no? Bueno, les decía, déjala que caiga, acá lo tengo, por acá. ¿No? Está muy bien, el libro está... Sí, un poco amarillo. Sí. Es su segunda novela, ¿no? Tiene algo de roman noir, novela negra, ¿no? Donde se cruza la cultura musulmana, el colonialismo en retirada y un anticipo de la cultura queer en versión de los 50. Interesante. Es más ligera de llevar que el cielo protector. No hay moscas. ¿No? En esos años, Bowles estuvo vinculado con la Gay Society de Luchino Visconti, Tennessee Williams y Truman Capote, y con la generación Beat de Jack Kerouac y William Burroughs. ¿No? Hasta sus últimos días, ¿no? lo persiguió la idea de que su esposa, la novelista Jane Bowles, había sido envenenada o hechizada por una empleada doméstica marroquí con quien James mantuvo durante más de 20 años una relación de amantes. ¿Ah? ¿Pensó? ¿Ah? Pasan las mejores familias. ¿No? Pero pensemos, estamos hablando años 50, ¿no? Años 40, sí, también años 50, sí, pasaban ¿no? esas cosas también. Sí. No. Bueno, en 1963 publicó Cabezas Verdes, Manos Azules, que son las crónicas de sus viajes por África. En 1972, sus Memorias de un Nómada. Y en 1991, Días y Viajes, que espero lleguen a mis manos pronto. Está pensando volver a la Patagonia. Veremos cómo. Ahí a la parada de colectivo biblioteca. Claro. Bueno, sí. Llegarán a mis manos de alguna manera. Tendré que conseguir algún otro termo. Antes, digamos, para no morir de sed. Y bueno, espero que lleguen a mis manos pronto y poder comentar para nuestra audiencia próximamente. Bueno, bonitas páginas patagónicas. Página de color. Sí, de varios colores, ¿no? Y bueno, qué momento, ahora sí podemos distender un poquito más. La verdad que este inicio de la tercera temporada a mí por lo menos me tenía muy ¿cómo decirlo? ¿No? La verdad que el año pasado para Pulsión de Radio fue un año muy importante, muy de muchas experiencias y bueno, se abre ahora una nueva temporada que pasa a ser una experiencia nueva con un nuevo equipo, pero realmente otras voces, ¿no? Otras voces, ¿no? Me parece que digamos que un poco la
lo que ha sido desde el vamos, ¿no? La propuesta de Pulsión de Radio, justamente sea un lugar abierto, ¿no? O sea, ¿no? Un lugar justamente abierto implica, bueno, que hay gente que puede circular por ahí, ¿no? Como esa circulación de aire que buscamos cuando terminó la pandemia y decidimos, no solo por eso, pero también por eso, que que necesitábamos aire y que una buena manera de encontrarlo era a través de un programa de radio, ¿no? Bueno, ese aire circula por Pulsión de Radio, digamos, hay voces nuevas, hay otras voces que quizás digamos no están, pero están, y probablemente en algún momento nuestros oyentes las vuelvan a escuchar, porque a pesar de que quizás sus pies, sus proyectos los hayan llevado hacia otros lugares, bueno, sabemos que siempre están cerca de Pulsión de Radio, ¿no? Bueno, yo quería hacer una mención especial también, porque quienes han escuchado nuestros programas anteriores desde fines del 2021, ¿no? En agosto del 2021 empezamos nuestra primera temporada, ahí apenitas empezando a terminar la pandemia. Y bueno, habrán escuchado nuestra cortina musical de apertura, el tema de Paco de Lucía, Entre dos aguas. Y la mención especial que quería hacer es el agradecimiento para nuestro amigo, querido amigo, colega también, y un músico realmente exquisito. Y ahí, acá tenemos la mejor ilustración, ¿no? Que es el reversionamiento, algo realmente yo pensé que iba a ser imposible. Cómo hacer una versión de un tema tan lindo, ¿no? Como el tema de Paco de Lucía, cómo hacer una versión que esté a la altura, ¿no? Y que incluso ahora, hasta después de escucharla varias veces, me gusta más que la de Paco de Lucía. En realidad son dos, por parte de Pablo Palazzo, el Poli, para quienes lo conocen. Bueno, nuestro agradecimiento por la cortina de apertura y el cierre, que ahora ya en unos poquitos minutitos vamos a escuchar. Gracias, Poli. Y que esperamos en algún momento tenerte en el programa con todo lo que sabes de música, digamos, ¿no? Creo que siempre decimos, aparte de músico, es una enciclopedia musical con patas, digamos, ¿no? Sí, es impresionante. Le cuento, yo me di el gusto de poner unas gotitas musicales también, así que, bueno, no sé si quiere agregar algo más. No, ¿a quién tenemos el viernes que viene? Yo se lo puedo decir. Por favor. ¿No? A Manolo Rodríguez, ¿no? Con quien hablaremos de algún tema que el año pasado tocamos en distintos momentos, que tiene que ver con, bueno, este sujeto atravesado o transversal a los algoritmos, los datos y las plataformas, ¿no? A partir de un excelente libro que escribió allá hace un tiempo atrás, parafraseando el libro de Foucault, que se llama No las palabras y las cosas, sino las palabras en las cosas. Así que, bueno, el viernes que viene tenemos una conversación muy interesante con Manolo. Bueno, y ya que estamos, bueno, vamos a anunciar quienes van a ir transitando por la hora de entrevistas, entre ellos Raúl Vidal, Juan Dobón, Pablo Peuner, Jorge Pinedo, Alba Flesler, Jessica Milet, Lionel Klinkiewicz, Violeta Paulini, José Alessandri, Gustavo de Sal y Oscar Quiroga. Y bueno, se da cuenta que estamos
presentando realmente una serie de... Van a ser, yo creo, todos acontecimientos de esos de los que a uno le gusta participar. Bueno, quiero escuchar la melodía de cierre, Gabriel. Bien, bueno, entonces nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 22 a 24, aquí en la RZ.